Todos tenemos preguntas y todos queremos respuestas. Son preguntas importantes que afectan nuestras vidas y nuestras familias. Ahora, hay mucha información y muchas opiniones allá afuera, y se nos hace difícil saber a quién escuchar y qué creer. Así que pensamos en una manera de poder darles las respuestas que necesitan. Realizamos una encuesta el domingo de Resurrección, Semana Santa, y escogimos los temas más solicitados. Esa lista se convirtió en una guía para esta serie de enseñanzas. Cada semana estudiaremos un tema y descubriremos las respuestas de Dios según su palabra. Así que gracias por tu colaboración, porque esta serie fue inspirada a petición popular. Muy bien, arrancamos con la petición popular y ahí escucharon cómo hacemos esta serie. La realidad es que ustedes mismos pudieron expresar cuáles eran los temas principales sobre los cuales ustedes querían escuchar. De hecho, en la encuesta que recibimos de todos ustedes el domingo de Resurrección, uno de los temas más solicitados era el tema del Espíritu Santo, al cual le dimos una serie completa antes de entrar aquí. Así que aquí nos encontramos. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia relevante. Digan conmigo, relevante. Queremos ser una iglesia relevante, que estamos hablando cosas que realmente importan y que marcan una diferencia. Si miramos en la Biblia, alguien pregunta, bueno, pastor, ¿pero por qué esto a petición popular? Pues si miramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, donde nos cuenta la historia de Jesús, vemos que muchas veces cuando Jesús hablaba y enseñaba, era un resultado directo de que alguien hizo una pregunta. O sea, en muchos casos dice, y tal persona preguntó. Y el discípulo le preguntó a Jesús y entonces eso le daba una señal a que Jesús ahora compartiera muchas veces una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia que conlleva una lección moral o espiritual o una historia que se cuenta con el propósito de que las personas se lleven algo y puedan aprender algo. Entonces muchas veces estas parábolas de Jesús y enseñanzas de Jesús resultaban eran un resultado de que gente decía, oye Jesús, ¿y qué de? Y dinos acerca y háblanos acerca de, y Jesús compartía. Así que de eso se trata esta serie, y ustedes han expresado por medio de esas encuestas, oye, nos gustaría escuchar acerca de estos temas. Así que vamos a abordar esto. ¿Por qué? Porque queremos ser como Jesús, quien era relevante, que siempre era relevante. Jesús es relevante, y mi meta como pastor es que cada mensaje, cada domingo aquí pueda pasar al examen de qué importa, ¿verdad? Porque si ustedes llegan a la iglesia y están aquí y escuchan y están pensando adentro como que, ¿y esto qué importa? ¿Esto cómo aplica a mi vida? ¿Y esto qué tiene que ver con mi caminar, con mi vida? ¿Cómo esto me ayuda? ¿Cómo esto de domingo hoy me ayuda mañana el lunes cuando estoy en trabajo? Entonces nuestra meta como iglesia es ser como Jesús, ser relevantes. Y el primer mensaje, lo tienen ahí su día de oración, pueden abrir, es titulado ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Buen tema y muy bien hecho, iglesia, de poder preguntar y pedir, desear hablar un poquito acerca de esto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Creo que es un tema importante para nosotros los cristianos, ¿sí o no? Ahora, estaba pensando esta semana, ¿a cuánto les ha pasado algo parecido? De pronto a ti o a un familiar muy cercano te empieza un dolor físico, algo grave, algo preocupante. No estoy hablando quizás de algo temporal que se va, pero un dolor, y de repente tú le empiezas a contar a personas. Y no sé si te ha pasado a ti, pero cuando uno le cuenta a una persona, de repente tienes a tu alrededor como 5, 6 o 7 personas que ahora te están diagnosticando lo que tú tienes. Te están diciendo, esa es la vesícula. O, esos son los riñones. O, no, lo que tú tienes un aire ahí debajo. Y personas que no son médicos, no son profesionales en la salud, ¿verdad? Es un mecánico, es una cocinera, ¿verdad? Pero te están diciendo todo lo que tú tienes. ¿Les ha pasado a alguien aquí? ¿Les ha pasado? Y empiezan a diagnosticar, o uno se autodiagnostica, ¿verdad? Yo sé esto, yo por 10 años yo trabajé en un hospital y lidiaba muchas veces con la gente como que autodiagnosticándose o queriendo realizar su propia terapia sin haber estudiado eso o conocido eso. Y muchas veces nosotros, a veces por dejarnos llevar por la corriente o porque hay personas con buenas intenciones, ¿verdad? Y puede que de pronto hayan atravesado algo parecido y te puedan ayudar, pero en muchos casos tú y yo no nos podemos dejar llevar por lo que nos dice una persona que no estudió por años esta carrera para poder identificar, para poder diagnosticar, para poder traer una respuesta. ¿A quién tenemos que buscar? A un médico. Tenemos que buscar a un doctor. O sea, si el problema físico es grave, o el problema de tu hijo físico es grave, te vas a dejar llevar por la receta que te dio tu tía, que te tomara un aguacate, agua vinagre de manzana, y cada mañana sacas el Windex y te lo echas aquí en la piel, como la película de My Big Fat Greek Wedding, ¿verdad? Mira, ponte la crema de Bengay, ponte Yodex y todo se sana. Esas respuestas son buenas para cosas pequeñas, cortaditas afuera, pero cuando es el momento de la verdad, cuando es algo serio, ¿a quién quieres ver tú?
Tú quieres ver a un médico que eso estudió, que se preparó y puede traer una solución para traer sanidad o alivio. ¿Por qué? Porque es la voz de autoridad sobre esa área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Mira, nos sucede en otras áreas donde de repente no somos fuertes. Yo personalmente no soy muy bueno con carros. Yo no conozco mucho de carros. Yo lo sé prender y lo sé manejar, pero no sé arreglar. No conozco cómo funciona. Y a veces a alguien le ha pasado que el carro empieza a sonar raro, ¿verdad? O de repente el carro no está fluyendo como debería de fluir, ¿verdad? O salen sonidos o humos o cosas y uno que no sabe de carros, uno se siente como que no sabe qué hacer y de repente hay 2 o 3 personas que, eso es el carburetor, no, es la transmisión, no es el starter. Y muchas personas que pueden tener buenas intenciones o de pronto saben algo pero no son mecánicos, o sea, uno es cocinero, la otra es maestra y te están diciendo lo que tú necesitas, mira, compra en Amazon, ve a Amazon y busca Toyota y compra, mira, $670, compra eso. Son buenos consejos, pero ¿a quién quieres ver tú para que te arregle tu carro? Un mecánico que tiene experiencia, que es una voz de autoridad sobre este tema específico. ¿Por qué? Porque es un problema que tú quieres resolver bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué de nuestras situaciones espirituales? ¿Qué de las situaciones de nuestras almas? Cuando ya no es un asunto físico, no es un asunto material, sino es un asunto interno de cómo mis emociones, mis pensamientos, mis relaciones y la interacción que estoy teniendo. Y estoy teniendo asuntos y problemas. Ahora, es bueno tener gente a nuestro alrededor que pueden ser buenos ejemplos o que pueden apoyarnos en oración y que en algunos casos Dios puede usar para traernos buenos consejos. Pero aquí está la pregunta. ¿Para qué voy yo a mi vecino que no es médico para pedirle que me diagnostique algo físico? ¿Para qué yo voy a la maestra de mi hijo en el colegio para que me ayude a arreglar mi carro si no es mecánico? Y muchas veces vamos a tanta gente y a tantas fuentes cuando tú y yo tenemos acceso directo a la voz de autoridad sobre las cosas espirituales. No se requiere dinero para tener que pagar una cita con Dios. No se requiere palanca para que te adelanten la cita 2 meses porque no te van a dar espacio sino en 2 meses. Dios está accesible en cualquier momento, para cualquier persona y para cualquier asunto. Y de eso yo quiero hablar en el día de hoy. Pueden ir adelantándose un poquito a Juan capítulo 10 si tienes tu Biblia. Y yo motivo mucho tener tu Biblia. Hoy en día con la tecnología es tremendo porque podemos tener la Biblia en diferentes idiomas y diferentes versiones en la Biblia, en el teléfono, en el aparato. Eso es muy bueno, pero siempre es bueno tener tu Biblia física porque en el momento que se te va la pila y la batería del teléfono ya se fue también la palabra de Dios. Entonces es bueno tener una palabra, es bueno tener la Biblia. Juan 10. Ahora, antes de leer, quiero hacer esta pregunta. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal entre un creyente y un no creyente? ¿Cuál es la diferencia principal entre un creyente cristiano y un no creyente? Se lo voy a resumir en algo que si eres de vertical has escuchado muchas veces aquí. La diferencia entre un creyente cristiano y un no creyente es que un creyente cristiano tiene una relación personal con Jesucristo. Un creyente en Jesucristo tiene una relación personal con Jesucristo. Un no creyente no tiene una relación personal con Jesucristo. Pregunta, ¿acabo de decir yo que un creyente es una persona que conoce acerca de Jesucristo? No. Un creyente cristiano es una persona que tiene una relación personal con Jesucristo. Yo puedo conocer acerca de Jesucristo, pero no tener una relación personal con Él. ¿Me siguen? Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, del presidente de Trump, o cualquier presidente en el momento, o un actor famoso, o un deportista famoso. Presidente Trump, aquellas personas que son familiares de él o que son amigos cercanos, la diferencia entre ellos y muchos de nosotros es que nosotros conocemos mucho acerca del presidente Trump, conocemos lo que dijo, conocemos su familia, conocemos estas cosas, pero no tenemos una relación personal con él. ¿Sí ven la diferencia? Conocer acerca de y conocer. Entonces, la diferencia principal entre una persona que es creyente en Jesucristo es que tiene una relación personal con Jesucristo. Puede haber una persona que conoce acerca de Jesucristo con buenas intenciones y va a la iglesia de vez en cuando, o su mamá y su papá tienen tremenda relación con Jesús, pero él o ella no, entonces es un no creyente. Hay una diferencia, ¿ok? Hay una diferencia. Ahora, hablamos de relación personal. Una de las cosas más importantes para que exista una relación es que tiene que haber comunicación. Yo no puedo decir que tengo una relación contigo si nunca hablo contigo y tú nunca hablas conmigo. O sea, ¿cómo se desarrolla una relación con una persona si nunca hay comunicación? ¿Sí o no que es difícil? Yo diría que es imposible. ¿Por qué? Porque una relación como base tiene que tener comunicación. Ahora, es interesante porque
nosotros vemos en la palabra, la palabra implica, de hecho la palabra es la palabra de Dios, que es una palabra, es algo que es hablado, es transmitido, es comunicado. Y a través de toda la Biblia nos damos cuenta que Dios no solamente habló, nosotros creemos aquí en Vertical que Dios sigue hablando y seguirá hablando. Algunas líneas de cristianismo a veces piensan que Dios no habla ahora como hablaba en esos tiempos. Nosotros creemos que sí, porque Dios es un Dios que tiene una voz y es un Dios relacional. Entonces, hemos destacado, hay una diferencia entre un creyente cristiano y un no creyente. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿ustedes creen que hay una diferencia entre cómo un creyente aborda circunstancias, problemas, adversidades, situaciones en comparación a cómo una persona no creyente aborda esos mismos problemas? ¿Hay diferencias, sí o no? Hay una diferencia, porque hay una relación personal con Jesucristo que causa que uno quiera vivir de tal manera que estas personas que no son creyentes no tienen esas mismas convicciones o creencias porque no tienen una relación personal con. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, vamos a hablar de un asunto muy básico y práctico. Una persona está en necesidad de un trabajo. ¿Por qué? Porque le despidieron o no tiene trabajo. Un creyente cristiano y un no creyente van a abordar eso un poquito diferente. Ambos van a hacer su parte en tratar de descubrir qué opciones hay. Una persona creyente, ¿qué va a hacer? Va a buscar oportunidades, va a revisar la información, va a usar un poco de razonamiento humano para, ok, ¿qué puede ser? ¿Qué opciones tengo? Pero ¿qué más va a hacer un cristiano? Va a orar. Porque tiene una fe en Dios y una relación personal y va a comunicarse con Dios porque quizás Dios tiene algo que decir acerca del asunto. Un no creyente tiene las mismas intenciones, revisa la información, los datos, la data, usa razonamiento humano para deducir qué es lo bueno, le pregunta a amigos, a otras personas, pero no ora, sino que piensa acerca del asunto y toma una decisión. ¿Ok? Entonces, esto está claro. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti, si eres creyente cristiano o si no, ¿te gustaría que si Dios tiene algo que decir, te pudiera guiar a ti en cualquier situación, circunstancia o asunto en tu vida? ¿Te gustaría tener un poquito de voz de influencia de la autoridad en cada área? A mí me gustaría. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, antes de preguntar si podemos escuchar la voz o cómo escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer la pregunta, ¿será que Dios habla? O sea, ¿será que Dios comunica? ¿Será que para aquellos que de repente no lo creen o no lo han experimentado, ¿será que podemos escuchar? ¿Será que Dios tiene algo que decirnos? Y este es mi otro punto. La Biblia dice que nosotros fuimos diseñados y creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, la forma que fuimos creados refleja cómo Dios es. Y tenemos la capacidad de comunicar expresivamente y de recibir comunicación receptivamente. Tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de un Dios que siempre ha tenido la intención de tener una relación personal con nosotros. Si no hubiese sido su intención, ¿para qué Él nos va a dar esa capacidad? Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, este asunto de escuchar a Dios es tan importante para nosotros. Y no es solamente algo que debemos hacer, es algo que debemos ser. Debe ser parte de quienes somos. Juan capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer juntos, vamos a orar. Ahora mismo, Señor, te pedimos que seas tú con nosotros en este tiempo y que tu Espíritu Santo y tu palabra hablen a nuestras vidas de una manera tan clara y tan real que esto cause un impacto, cambio y bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 10, 1. Este Jesús hablando, compartiendo una palabra, dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas, ¿qué? ¿Las ovejas qué? Oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque ¿qué? ¿Escucharon eso? Porque reconocen su voz. Es difícil para mí pensar que hay personas que no creen que Dios habla hoy en día. De hecho, la Biblia es su voz. Es parte de lo que Él usa para hablarnos. Pero, y dice aquí, dice que sus ovejas, dice, reconocen su voz. Ojo, para poder reconocer una voz, tú tienes que poder conocer, tienes que conocerla. O sea, tú no vas a reconocer una voz que tú nunca has escuchado. Mira el versículo 11. Para aclarar de quién está hablando esto. Jesús está hablando esta parábola y dice Jesús: yo soy el buen pastor. Él lo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Suena algo como Jesús, ¿no?
Mira el versículo 16, saltando un par de versículos hacia adelante. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esto es una referencia que Jesús hace acerca del pueblo judío y de los gentiles. Él aquí le está hablando a un pueblo judío, que es el pueblo escogido por Dios, y le está dando a entender, mira, parte del redil del Señor, hay un grupo que no está aquí, que son los gentiles. Tú y yo, que no nacimos en una familia judía o del linaje de Israel, nosotros somos gentiles, somos también parte del rebaño y redil de Dios. Eso es otro punto de parte. Mira el versículo 27, mira esto. Dice Jesús, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjate, para poder seguir la voz, para poder seguir el llamado de Dios en nuestras vidas, tenemos que reconocer su voz. Pero para poder reconocer su voz tenemos que conocerle. Tenemos que tener una relación personal con Él. Mira, si ahora mismo, mira, la voz es tan particular. Muchos de ustedes conocen a mi papá, el pastor Virgilio Sierra Racinio, el que fundó esta iglesia. Muchos de ustedes no, porque son más nuevos aquí de repente. Si ahora mismo pusiera una grabación de audio de la voz de mi papá diciendo algo, muchos de ustedes dirían, ese es el pastor Virgilio, papá. ¿Por qué? Porque lo conocen, tienen una relación personal con Él, lo conocen. Muchos de ustedes dirían, no sé, el Señor habla muy bien, pero no sé quién es. Porque no tienen una relación personal con Él. Lo mismo si me ponen ahora mismo un audio de tu familiar, de tu hijo, de tu esposo, de tu mamá, de tu tía. Si tú escuchas esa grabación, tú dices, uy, ese es mi hijo. Pero muchos de nosotros, si no conocemos a tu hijo, escuchamos la voz, pero no la reconocemos. Entonces la voz de Dios es algo que podemos reconocer y eventualmente podemos seguir, pero tenemos que conocerlo. Por eso esto es tan importante. Pregunta, ¿es Jesús el buen pastor? Sí. Aquí está la pregunta, no quiero que respondan, quiero que lo piensen. ¿Estás siguiendo a la voz del buen pastor en tu vida? Quiero hablarles, para la primera parte de este mensaje, quiero hablarles de tres cosas acerca de nuestra habilidad de escuchar a Dios. Y luego, la última parte, quiero hacerlo bien práctico. A mí me gusta lo práctico porque práctico significa que lo puedo entender y lo puedo aplicar en mi vida. ¿Está bien con ustedes si le doy algunos puntos prácticos al final? Ok, primero vamos a hablar de tres cosas acerca de nuestra habilidad de escuchar a Dios. Porque hemos deducido y concluido que Dios tiene una voz y Él habla. El problema es que no siempre estamos escuchando, ¿verdad? Número uno, si tienes tu guía de oración puedes abrir. Si te gusta tomar apuntes, apunta conmigo. Si no te gusta, apunta igual. Dice el primer punto: nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios es innata. ¿Ok? Si pueden echar nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios es innata. En otras palabras, es natural. Nacemos con esta capacidad, es un instinto. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, quiero dar un punto aquí. La Biblia nos enseña que cuando una persona viene a conocer a Jesús personalmente, a aceptarlo como Señor y Salvador, dice que nosotros nacemos de nuevo. El nacer de nuevo es una implicación. Cuando yo nazco de nuevo espiritualmente, lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? El bautismo en el cuerpo de Cristo. Nacer de nuevo quiere decir que ahora he iniciado una vida nueva, y al nacer de nuevo esto se activa, esta habilidad de poder escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque inicia una relación personal con Dios. Es innata, está dentro de nosotros. Él es el pastor. Yo soy la oveja. La oveja tiene la habilidad de escuchar la voz del pastor, eventualmente reconocer la voz del pastor. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios comunicativo. Es un Dios que habla. Y la razón por la cual Él nos dio la habilidad de hablar y de escuchar es porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. ¿Para qué Dios nos crearía con esta habilidad de poder escuchar de Él y Él no hablar? ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, ¿para qué Dios nos daría esta capacidad y Él se limitaría en no hablarnos? Sería una gran frustración. Esta capacidad, esta habilidad de conectar con Dios de una manera personal es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. No se dice de los animales que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ni se dice de la naturaleza o de las cosas creadas por Dios. De lo único que se dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios somos nosotros, la humanidad, los seres humanos. Por eso es que a pesar de que hay ciertos animales que quizás son inteligentes, tienen la capacidad como de comunicar entre sí, pero de algo que estamos claros, es otro nivel de comunicación. El nivel de comunicación de nosotros los seres humanos, que podemos expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones, no solamente los unos con los otros, sino en dirección vertical para con Dios. Eso es algo único para el ser humano.
Entonces, esto es muy importante de entender de que esto es algo que Dios ha puesto en nosotros, ¿ok? La habilidad de escuchar la voz de Dios es innata. Segundo, nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios es aprendida. Es aprendida. Y quizás esto suena un poco contradictorio. Pastor, me estás diciendo por un lado que nacemos con una habilidad innata de poder escuchar la voz de Dios, pero también me estás diciendo que tengo que aprender. Ok, se los explico. El mejor ejemplo para esto es el ejemplo de niños, de chiquitos. ¿Cuántos tienen hijos aquí, verdad? Ok, de niños pequeños nacen con la habilidad de comunicar, pero necesitan ser enseñados. ¿De acuerdo? ¿Alguien recuerda este proceso con sus bebés? O sea, los bebés nacen con la habilidad, pero a los pocos meses, si eres papá, tú le estás diciendo al bebé, papá, papá, ¿verdad? Si eres mamá, estás diciendo, mamá, mamá, porque estás tratando de enseñarle para que lo escuche, para que aprenda, porque tú quieres que la primera palabra sea papá, o que la primera sea mamá, ¿verdad? O si es tu nombre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños tienen la capacidad, la habilidad de comunicar, pero hay que enseñarles. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es muy importante. ¿Qué les enseñamos? Les empezamos a enseñar sonidos. Mamá, 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 papá, papá, agua, agua, agua. Y sonidos, letras, vocales, consonantes, eventualmente palabras, eventualmente idioma, lenguaje. Es parte de lo que estamos constantemente enseñando para que un niño pueda aprender. Y es lo mismo con nosotros en cuanto a escuchar a Dios. Ahora, la habilidad que tenemos de nosotros de escuchar es innata, está en nosotros, pero tenemos que aprender, nos puede ser enseñado. Todos estamos de acuerdo aquí, espiritualmente hablando, que alguien nos puede enseñar a orar mejor, ¿sí o no? O sea, aquí no hay nadie que diga, no, eso no existe, eso no. Todos podemos aprender a orar mejor. De hecho, si en algún momento en tu vida te has preocupado por tu vida de oración, tu conexión con Dios, de oración, de repente alguien te enseñó, alguien te dio algunos consejitos. A unos discípulos le preguntaron a Jesús, oye, enséñanos a orar. Ahora, yo quiero recordarles algo de la oración y la comunicación con Dios. La comunicación con Dios es doble vía. Una relación solamente puede existir cuando hay comunicación. Y comunicación no es una vía, comunicación es doble vía. Hay comunicación expresiva y comunicación receptiva. Yo lidiaba mucho esto cuando trabajaba como terapista, cuando tenía que lidiar con pacientes que habían perdido la capacidad de expresarse o podían expresarse pero no tenían la capacidad de tener idioma receptivo. Podían hablar pero no podían entender. Cosas interesantes del cerebro y todo lo que a veces sucede en el cuerpo, pero tú y yo tenemos la capacidad en condición normal de tener comunicación expresiva, mi comunicación hacia los demás, y tener comunicación receptiva es comunicación de otros hacia mí. La comunicación con Dios tiene que tener una doble vía, es muy importante. Ejemplo o pregunta, imagínate un ejemplo para que lo consideres. Imagínate si yo te llamo a ti. O sea, Virgilio, yo te llamo a ti y por 10 minutos te digo, uy, déjame contarte, mira, me pasó esto, mira, vi a tal situación, uy, esto me pasó, me sentí contento porque eso fue una oración contestada, esto, y me pasó. Entonces, y cuando termino, digo, uy, gracias, y cuelgo. Imagínate, si te hago eso. Y te llamo la próxima semana y hago lo mismo. Por 10 minutos, mira fulano, mira lo que me pasó, y estuve en la iglesia y pasó esto, uy, fue tremendo mi hijo terminó el grado, le dieron un certificado, fue tremendo, y mira, uy, estoy ahora en necesidad de un carro nuevo porque está pasando, bueno, no, bye, y cuelgo. Y tú estás diciendo como, ¿hello? Porque piensas que fue un error, ¿sí o no? ¿Qué dirías tú si yo hago eso? ¿Qué dirías? Monólogo. Por un lado dirías, wow, Virgilio tiene mucho que decir. Y por otro lado dirías, y aparentemente no le importa lo que yo tengo que decir. ¿Por qué? Porque si a mí me importara lo que tú tenías que decir, yo hubiera pausado y hubiera escuchado. ¿Sí o no? Que sería extraño que alguien me llamara cada semana y nos hiciera eso. ¿Sería extraño, sí o no? Pregunta o comentario. ¿No es así que luce muchas veces nuestra vida de oración? Que esta parte no tiene que ser tanto porque somos buenos para hablar con Dios y entramos y cuando pensamos en oración, lo único que pensamos es, bueno, Señor, ahora mismo pongo en tu mano esto y necesito esto. Ay, Señor, tú sabes esto. En nombre de Jesús, amén. Y es bueno porque Dios nos da la capacidad de hablar con Él, pero hay algo de lo cual yo creo que muchos nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque sabemos ahora, Señor, y pon esto, y ponemos tu mano en nombre de Jesús, amén. Y Dios está como que, hello. Lástima que colgó porque tenía algo que decir. Y muchos hemos aprendido a tener comunicación expresiva con Dios,
pero no hemos aprendido a desarrollar nuestra comunicación receptiva en cuanto a escuchar la voz de Dios. Suena familiar, ¿verdad? Yo no hablo esto para que nos sintamos mal. Yo hablo esto porque es la realidad. Y lo que podemos hacer es que podemos aprender. Podemos aprender. Yo creo que si somos sinceros y honestos, a veces nuestra vida de oración es así. Y fíjate que la intención de Dios en cuanto a la oración era que tuviésemos comunicación entre un padre y un hijo, o un padre y una hija. Esa es la intención de Dios desde el principio. Entonces, por un lado, nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios es innata. Segundo, es aprendida. Y tercero, nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios puede mejorar. Nuestra habilidad de escuchar la voz de Dios puede mejorar. Usemos el mismo ejemplo de los niños. Cuando un niño aprende a comunicarse, sí o no que puede mejorar en el camino. En otras palabras, cuando están aprendiendo ya saben decir palabras, ya pueden poner una frase, pero a veces tenemos que ayudarles a mejorar. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si le ha pasado aquí a alguien que su hijo dice algo que no debería decir en frente de personas que no debería decirlo. ¿Ha pasado? Yo me acuerdo una vez que estaba mi hija Sofía, las niñas a veces son más rápidas. Mi hija Sofía empezó a hablar como a los 9 meses, 10 meses y ella estaba hablando en frases completas, bilingüe, todo. Es increíble esa niña. Y me acuerdo que como al año y medio que tenía Sofía, estábamos en el mercado, estábamos en Publix y teníamos el carrito lleno. Ella estaba en la sillita del carrito, ¿verdad? Y creo que estaba mi esposa ahí al lado y estábamos listos ya en fila para pagar. Yo sentí que alguien pues se colocó en la fila detrás de nosotros. No miré, me moví a un lado para agarrar algo y me acuerdo como si fuera ayer que Sofía miró a esta persona y el señor que estaba atrás era un señor que parece que había venido de un trabajo bien sucio, estaba sucio, o sea, de la cabeza hasta los pies en barro, estaba comprando unos Gatorades, unas aguas, no sé qué, de paso seguro que de regreso al trabajo. Y me acuerdo que Sofía con el hombre a 1,5 metros de distancia lo miró y dijo: mami, mira, feo. Y era un hispano. Entonces, en ese momento, mi esposa le baja la mano y dice: Sofía, no. ¿Por qué? Porque ella no es que no estaba diciendo algo que era incorrecto, porque el hombre no se veía lindo en ese momento. Sin embargo, su comunicación podía mejorar para entender cómo comunicar y cuándo comunicar. Podía comunicar, pero hay que no solamente aprender, pero hay que mejorar. ¿Me entienden? Entonces, en el proceso con nuestros hijos vemos que no solamente hay una habilidad ya en ellos que es innata, pueden aprender a comunicarse y luego tienen que mejorar, porque en el proceso les vamos a ayudar a corregir las áreas que pueden corregir, porque es un proceso. Digan conmigo, un proceso. Y el asunto de escuchar la voz de Dios también es un proceso y hay que sacar algunas malas ideologías. No tengo tiempo para entrar, pero hay algunas filosofías inmaduras en cuanto a cómo escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, hay personas que sobre espiritualizan las cosas y aparentemente escuchan de Dios 300 veces al día y dicen: Dios me dice que debo ponerle sal a estos huevos, ¿verdad? Siento que Dios me está diciendo que debo ir por los zapatos verdes y no los azules. O sea, no, eso se llama sobre espiritualizar, sobre emocionalizar las cosas, ¿verdad? Y a pesar de que Dios es un Dios que tiene la capacidad de hablarnos, nunca es la intención de Dios. Eso no son asuntos de importancia espirituales. O sea, Dios no está involucrado o preocupado en qué colores van a ser los zapatos que compra. ¿Me entiendes? O sea, eso es sobre espiritualizar. Entonces, si aprendimos eso, quizás a nivel de iglesia, tenemos que tener cuidado porque esas son maneras inmaduras de intentar escuchar la voz de Dios. Además de eso, yo no creo que a Dios le interesa eso. Imagínate tú como padre tener que decirle a tu hijo de 30, 40 años todos los días qué hacer y qué no hacer. O sea, no tiene sentido. Otra filosofía inmadura es tirar al blanco a ver dónde cae. Abro la Biblia, ¿de dónde cae? Señor, a ver, pum, a ver qué me habla yo. Y los dos murieron. No. Esa filosofía de escuchar la voz de Dios no es una filosofía madura. Ahora, ¿puede Dios usar eso para hablar? Sí, puede. Dios puede usarlo, pero no te recomiendo que esa sea tu estrategia para intentar escuchar la voz de Dios. Y otra es simplemente la actitud es: lo que será, será. Lo que pase, pasa.
O sea, si pasó, esa es la voluntad de Dios. No, porque a veces hay cosas que tú y yo podemos hacer para corregir algo que debe ser corregido, para fortalecer algo que puede ser fortalecido o para ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y de repente si lo hacemos vemos un resultado diferente. Entonces tampoco es que, bueno, si es la voluntad, no, tenemos una parte, tenemos un rol. Ahora, quiero para el resto de este mensaje, quiero compartir con ustedes unos consejos prácticos. Digan conmigo prácticos. Y cuando digo práctico, estoy casi seguro que el 99% de ustedes aquí hoy pueden hacer estas cosas. O sea, lo pueden hacer porque es entendible. No necesitas un certificado en teología para comprender esto. Y creo que es una meta alcanzable. Todos lo podemos hacer. Entonces, pasos prácticos para escuchar la voz de Dios. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes en que Jesucristo, cristianos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Un creyente tiene una relación personal con Jesucristo. Un no creyente puede conocer acerca de Jesucristo, puede ser una muy buena persona, no mato ni una cucaracha, soy una persona buena y eso está bien porque es bueno ser una persona buena, pero ser bueno no es lo que me da entrada al cielo, como dice Romanos 8. No solo por buenas obras entrará el hombre al reino de los cielos, solamente es a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, para yo ser un creyente cristiano significa que tengo una relación personal con Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Que voy a iglesia vertical? No, eso es membresía de iglesia, eso es otra cosa. Significa que yo me he arrepentido de mis pecados y he tomado una decisión. Yo he confesado con mi boca y he creído en mi corazón de que Jesús es mi Salvador y que lo que Él hizo en la cruz, yo lo quiero y lo necesito. Y sin eso, no lo puedo. Eso es recibir el regalo de la salvación. Entonces, es muy claro. Ahora, pregunta, si una persona acepta a Jesús y la vida antes y después de Jesús, no hay ninguna diferencia. ¿Ustedes creen que hay un nacimiento de nuevo? Probablemente no. Porque puede ser simplemente un acto, palabras. Entonces, siempre hay una diferencia entre la vida antes de Cristo y después de Cristo. Porque tú no puedes ser igual después de recibir a Cristo en tu vida. Si no, eso es un reflejo de que es religión, ¿verdad? Es tradición humana o simplemente el querer aplaudir el propio ego. Mira, hice algo bueno. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con humillarse y reconocer, no soy nada sin Jesucristo. ¿Ok? Entonces, pasos prácticos para escuchar la voz de Dios. Y obviamente estoy hablando a creyentes cristianos, porque tú no vas a escuchar la voz de alguien que tú no conoces. Entonces tú no puedes escuchar la voz consistentemente de Dios si no le conoces y no tienes una relación personal con Él. ¿Entendido? Número uno. Fija una cita. Pregunta, cuando estás teniendo ese dolor intenso en tu cuerpo, físicamente, ¿a quién tienes que ver? Al doctor. Y si llamas y te dicen, no puedes sino hasta la próxima semana y es urgente, vas al urgent care. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un médico o un profesional de salud que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque necesitas una respuesta. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que fijar una cita. Set a date. Mira Éxodo 19. Vemos un ejemplo aquí de Moisés y el pueblo de Israel. 19, versículos 10 y 11, y después el 19 dice: ve y consagra al pueblo hoy y mañana, le dice Dios a Moisés. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Dice el versículo 19, dice: y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Ok, paremos ahí un momentico. Vemos aquí que en esta historia con Moisés le habla a Dios, Dios le habla a Moisés. Y una de las cosas que le recomienda Dios a Moisés es: dile a tu gente que fijen una cita. Porque quiero visitarlos, quiero que me visiten, quiero que conectemos. Fijar una cita es muy importante. Si tu carro está en problemas, tienes que llamar al mecánico y tienes que fijar una cita, ¿sí o no? Para hablar con la voz de autoridad, para tener ese contacto con la persona que puede ayudarte en la situación que estás experimentando. Pregunta, no lo respondas, pero o sea, no lo respondas en voz alta, pero ¿cuán importante es para ti citarte con Dios? Yo creo una de las maneras más simples y reales de examinar qué es lo más valioso en la vida de una persona es revisando la agenda. Si tú eres tecnológico y usas tu calendar en tu teléfono, o si tienes un libro, de pronto te prefieres libros y escrito, y tienes tu agenda, tu calendario, si lo usas normalmente, es muy factible que alguien pueda mirar tu agenda, mirar tu calendario y determinar en base a tu agenda y tu calendario qué es lo más importante para ti. ¿Sí o no? Y sí o no, que muchas veces fijamos citas con gente que ni nos importan. A cada rato, por el trabajo, por las responsabilidades, porque alguien me pidió. A cada rato uno está fijando citas con gente que ni importa. ¿Y cuántas veces fijamos citas
con el que es más importante en nuestras vidas. Entonces traigo esto a la mesa porque creo que aquí está el asunto por el cual muchos a veces no estamos escuchando a Dios como quisiéramos escuchar. Porque es que no aparece en nuestra agenda. Entonces yo le estoy dando consejos prácticos. Y el primer consejo práctico, número 1, es fija una cita. Set a date. Fija un appointment. Haz un appointment. ¿Ok? Y lo que significa esto, básicamente, si te estás tomando apuntes, escríbelo por ahí porque no lo tiene ahí. Escribe fecha, hora y lugar. Fecha, hora y lugar. Pastor, no entiendo. Toma tu teléfono, tu calendario, toma tu agenda y tú defines cuándo te vas a fijar una cita con Dios. Si es que Dios es importante para ti. Fíjate lo que yo he descubierto. Todo lo que es importante para mí, de alguna manera u otra, yo encuentro tiempo para eso. Y lo que no es importante, lo sacrifico. ¿Sabe qué suele suceder a veces, aún en la vida de cristiano? Tengo tanto que hacer. Sí, ay, sí, quiero, pero tengo tanto que hacer. No. Bueno, sacrifico esto porque tengo tantas cosas que hacer. Cuando esto tiene el potencial de bendecir todo lo demás. Sacrificamos a veces lo más valioso. Esto puede ser un despertar para algunos. Entonces, número 1, hay que fijar una cita. Dios, fíjate, Dios aparece cuando hay una atmósfera preparada. Es lo que esperamos aquí cada domingo. Cada domingo nosotros esperamos una cita divina con Dios. ¿Por qué? Porque estamos preparando. Imagínate tú si llegaras aquí a Vertical y no estuviéramos listos para ti. Si llegas con tus hijos y no hay nadie para enseñarle a los hijos, a tus hijos. O si llegas y la gente de producción no ha aprendido nada y no hay nada aquí listo. O si llegas y el pastor no está listo, no hay nada, no hay enseñanza, no hay prédica. O sea, ¿cómo te sentirías tú? Tú dirías, esto no está preparado para mí, no me estaban esperando, yo aquí no vuelvo. ¿Para qué Dios va a querer volver a un lugar donde nadie quiere, a una casa donde nadie quiere hablar con Él? Donde solamente le hablan pero nunca le escuchan. Entonces, para poner esto en perspectiva, es importante fijar una cita. Pastor, no entiendo. Ok, vamos a hablar en términos bien fáciles. Vamos a poner las galletitas bien abajito para que todo el mundo las pueda agarrar. En tu agenda, en tu calendario, busca un día y pon la cita. Cita con Dios. Appointment with God. No pongas metas irrealistas o no realistas. Si tú no tienes una costumbre de orar diariamente, no pongas, voy a orar diariamente porque después al tercer día no lo haces y te vas a sentir mal y vas a hacerlo. Pero ponga una meta realística. Por ejemplo, voy a tener 2 citas con Dios esta semana. El martes de 7 a 8 de la mañana y el jueves de 6 a 7 de la tarde. No sé, tú fija una cita y trátala como si fuera una cita con tus colegas en el trabajo. Trátala como si fuera una cita con tu cliente a quien no le quieres quedar mal llegando tarde o demostrando irresponsabilidad. Y trátalo bien. Ahora ese es el primer punto. Ahora, ¿qué haces cuando llegas a la cita? Lugar, recuerda, fecha, lugar y hora. Segundo, número 2, quédate quieto y adora. Primero es, fija la cita. Número 2, quédate quieto y adora. Salmo 46, versículo 10, dice, estad quietos o quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Hay un pasaje en 2 Crónicas 20, no lo voy a leer por tiempo, pero básicamente es una historia donde Dios le habla a su pueblo y al ejército de Israel y les dice, ¿saben qué? Ustedes no tendrán que intervenir, ustedes no van a tener que pelear esta batalla, yo la voy a pelear por ustedes. Porque estaban escuchando y dice que ellos simplemente mandaron a los adoradores al principio, ni a los guerreros. Los adoradores fueron enfrente y Dios causó un caos entre los enemigos de Israel. Eran 3 enemigos de Israel y todos se mataron entre sí. Israel no tuvieron ni que guerrear ni pelear, Dios peleó la batalla. ¿Cuántas batallas estamos peleando nosotros que quizás Dios está dispuesto a pelear, pero nunca hemos escuchado su voz? Entonces, quédate quieto y adora. Pastor, no entiendo, déjame explicárselo. Cuando yo digo quédate quieto y adora, significa, número 1, quédate quieto. Físicamente, quédate quieto. Mentalmente, quédate quieto. Emocionalmente, quédate quieto. Porque fíjate, yo puedo estar quieto físicamente y ir 100 millas por hora, pensando en 1000 cosas. Entonces, quédate quieto, la primera parte, y adora. Adora a Dios. Entonces, de manera más práctica, si tú dices, mi cita con Dios va a ser 30 minutos, ok, y tú tienes que definir cómo tú vas a manejar tu tiempo con Dios, y vamos a decir media hora, ok, media hora, tengo fecha, día y hora. Segundo, voy a estar quieto y voy a adorar. Entonces, por lo menos quizás unos 7, 8 minutos ahí en ese primer tiempo, lo que voy a hacer es que voy a buscar una música de adoración en mi teléfono, o donde yo esté. Hay un disco que se llama Vertical Life Music, se los recomiendo, pueden usarlo.
Una canción que se llama Solo Cristo, tremenda. Pon la música, quédate quieto y adora al Señor un momento. O sea, prepárate para lo que va. Cuando uno va a jugar fútbol o vas a jugar deporte, generalmente, si eres prudente y sabio, vas a estirar. No te vas a meter a jugar 45 minutos sin primero estirar un poco, prepararte, porque tú estás preparándote para lo que vas a esperar. Entonces, ese momento de quedarte quieto y adorar es un momento para decir, ok, me quedo quieto un momento, aclaro mi mente un poco, respiro profundo, me posiciono como para recibir de parte del Señor y adoro al Señor. ¿Sabes qué es lo tremendo de Dios? Que cuando uno hace esto, Dios aparece. La mayoría de nosotros tenemos una tendencia de entrar directo a empezar a orar y a leer la palabra. Queremos escuchar a Dios, pero no nos preparamos. Es una tendencia que creo que a veces nos limita. Si tú te vas a encontrar con Dios en una cita y escuchar su voz, lo más importante que tú y yo podemos hacer inicialmente es quedarnos quietos un momento antes de orar y leer la palabra y simplemente adorar a Dios. Y a veces Dios está dispuesto a luchar batallas que ni tenemos que pelear si escuchamos su voz. Estoy hablando de consejos prácticos. Número 1, fija una cita. Número 2, quédate quieto y adora. Número 3, ahora ora y lee. Ahora ora y lee. Ahora, ¿por qué es bueno orar antes de leer la palabra? ¿Por qué? Porque yo preparo en oración. Ahora que he adorado un momento, me he tomado el tiempo. Pastor, es que yo no tengo tiempo para eso. Pero tienes tiempo para todo esto. Pero no tienes tiempo para esto, que tiene la capacidad de bendecir todo esto. Entonces cuando yo oro, yo digo, Señor, ahora mismo yo estoy a punto de abrir tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú me hables directo a mi corazón. Estoy listo para recibir lo que tú tienes para mí. Si hay algo que me quieres hablar, quiero entenderlo y escucharlo. Usa tu palabra ahora mismo. Estoy abierto, estoy listo, estoy preparado. Mi corazón es tierra fértil, mi mente es tierra fértil. Háblame, siembra tus semillas aquí en mí. Entonces, leo. Marcos 1:35, hablando de Jesús, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso ¿a qué? Ahora, notaron ahí día, fecha, lugar y hora. Salmo 119, 147, muy de mañana, dice el salmista, me levanto a pedir ayuda. Eso es oración. En tus palabras he puesto mi esperanza. Esa es la palabra. Me levanto a pedir ayuda, eso es orar y hablar con Dios. Y en tus palabras he puesto mi esperanza. Esa es la lectura de la palabra. Ok, entonces aquí está la primera pregunta. Pastor, ¿qué debo orar? ¿Qué debo orar? Pregúnteme, ¿qué debo orar? Pregúntame. Buena pregunta. Lo que debes orar es lo que tienes en tu corazón. Si actualmente estás luchando con algún conflicto en tu familia, debes orar por eso. Si actualmente estás teniendo estás frustrado por un dolor físico en tu salud, ora por eso. Porque es que fíjate, si tú no oras por aquello que te está agobiando y frustrando, entonces cualquier cosa que vas a orar, esto te va a seguir frustrando. Entonces ora por aquello que tienes en tu corazón. De repente sientes en tu corazón que Dios te está hablando y te está mostrando que debes activar tu fe más, pues ora por eso. O de repente estás teniendo una inconstancia en tu vida financiera, ora por eso. Y es una buena manera de empezar a conectar con Dios y hablar con Dios. Y luego es muy posible que Él te hable también acerca de lo que estás orando. Entonces aquí está la otra pregunta, ¿qué debo leer? La Biblia es tan grande, de hecho son 66 libros. ¿Cómo hago yo? Esta es la excusa que muchos usan porque no han desarrollado esta parte de su relación con Dios. Muchos dicen, es que la Biblia es tan complicada y difícil de comprender y es tan grande, no sé ni qué hacer. Entonces optan por venir a escuchar a otros y sus consejos, sus diagnósticos y sus ideas, cuando pueden ir directo a la fuente y la autoridad por sí mismos. Muchos hemos aprendido a comer en restaurantes, pero no hemos aprendido a comer nosotros nuestra propia comida. Y ahí hay algo valioso aquí. Entonces, ¿qué debo leer? Déjame decirte, hay algunos recursos y devocionales que te ayudan a tener un plan de lectura. De hecho, hay planes de lectura de la Biblia en un año, eso está bien. Pero realmente no se trata de cuán largo lees o cuánto minutos. Se trata de ser práctico. Por ejemplo, un buen consejo, como le dice la pastora Maruja a mi mamá, léete el Proverbios del día, es una buena opción. Hoy es septiembre 9, hay 31 proverbios, léete Proverbios 9, el capítulo. Mi sugerencia, léete un proverbio del día y, por ejemplo, léete un capítulo en el Nuevo Testamento o un capítulo en el Antiguo Testamento.
empieza con el libro de Juan. Empieza Juan 1, versículo 1, y empieza a leer ahí un capítulo al día o un capítulo en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis o Josué, y simplemente lee. Pero mira la diferencia. No es que voy a leer 30 minutos o una hora para que Dios vea cuánto yo estoy leyendo. No, es leer ese capítulo y luego, número 4, escucha y escribe. Escucha y escribe. Esta es la manera más práctica de escuchar la voz de Dios. Es leer las palabras de Dios y luego escribir. Mira, aquí está el consejo, escúchame. Escribe lo que tú sientes que Dios te está hablando por medio de ese pasaje bíblico. Muchos tenemos que tomar el primer paso porque no leemos la Biblia. O sea, la lectura de la Biblia nuestra es aquí en la iglesia. Y es bueno que venga a la iglesia. O sea, pero muchos estamos acostumbrados solamente a comer comida de la calle, pero nunca nos preparamos nuestra propia comida. Y esto es tan importante espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque es en este momento cuando yo leo. Por ejemplo, vamos a tomar, ahorita leímos Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y ellas me siguen. De repente, después de leer Juan 10, yo me pongo un momento y empiezo a pensar: ¿qué me está diciendo, Señor? ¿Qué siento yo que Dios me está diciendo? ¿Sabes qué? Señor, yo siento que tú me estás diciendo que tengo que poner más atención a lo que tú me estás hablando. Yo soy una oveja, tú eres mi pastor. Tengo que ser obediente, Señor. De repente me estoy saliendo del rebaño y tú me estás enseñando que me quieres cerca, pero que estás dispuesto a pelearme. Y de repente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que siento que Dios me está hablando por medio de esto? Entonces yo escucho y escribo. Por eso yo siempre motivo a las personas a tener un cuaderno de oración. Lo hacemos los 21 días. ¿Por qué? Porque cuando tú primero inicias esto, empiezas a escribir en tercera persona. Bueno, Dios me está diciendo que, Dios dice que uno debe, y eventualmente, por lo menos mi cuaderno ya es: gracias, Señor, porque tú me estás hablando claramente. Gracias por mostrarme que esta área está débil y tengo que fortalecerla. Gracias, Señor, porque tú cuidas de mi familia. Y yo sé que si esto me pesa, tú estás conmigo y tú me estás recordando aquí que tú eres más poderoso que cualquier problema. Y empiezo a documentarlo y empiezo a escribirlo. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente esto se convierte en algo normal y natural en mi vida, donde no es solamente: mira, me pasó esto, en nombre de Jesús, amén. Es: fijo una cita. Luego estoy quieto y adoro. Luego oro y leo. Y luego de orar y leer, escucho y escribo. Mira lo que dice Salmos 45:1. En mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Primera Crónicas 28:19. Todo esto dijo David ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Habacuc 2:2. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. La mejor manera en que nosotros podemos escuchar la voz de Dios es por medio de escribir nuestras oraciones y escribir lo que sentimos y creemos que Dios nos está hablando a través de las escrituras, de las palabras que leemos en la Biblia. Mira, más práctico que esto no sé que se los pueda dar. Yo creo que esto es factible para aquel joven de 12 o 13 años que estás en 6th grade y eres joven, pero Dios te ama y quiere hablar a tu vida, quiere usar tu vida y Él te está hablando. Pregunta si está escuchando. Y es la misma capacidad que tiene una persona adulta, una persona anciana, español, inglés. O sea, no hay nada que te limite en poder fijar una cita, estar quieto y adorar al Señor en ese momento, tomar un tiempo para orar y leer sus palabras y luego tomar un tiempo para escuchar y escribir. Pregunta: ¿ustedes creen que si hacen esto, ustedes creen que Dios va a responder? Intencionalidad. A cada rato mi esposa me recuerda esta palabra cuando de repente estoy dejando de ser intencional en mi relación con ella, porque mi esposa quiere sentirse amada por mí. Quiere sentirse que yo estoy persiguiéndola, que yo estoy tras ella, que la amo, que estoy preocupado por ella. Y a veces por los quehaceres y por tantas cosas, como que uno da por hecho esa relación. ¿Será por eso que a veces las relaciones sufren? Y muchas veces ella me recuerda, me dice: recuerda que yo necesito cosas diferentes que tú. Y una de las palabras que ella siempre usa es intencionalidad. O sea, nada más el hecho que tú hagas eso o que me llame demuestra que estabas pensando en mí, y es un recordador para mí. Qué cabezón que no me acuerdo de esto. No sé si esto le pasa a todos los hombres. De pronto soy yo. Yo sé que sus matrimonios son perfectos, quizás es el mío.
Y de repente es un recordatorio, porque es que cuando yo hago cosas intencionalmente, eso es una señal clara para ella de que estaba pensando en ella, es una señal clara para ella de que ella es importante para mí y marca una diferencia. Y ella es ser humano. Ahora, ¿qué más con Dios? Que en lugar de levantar el teléfono, mira Dios, esto es lo que está pasando esta semana, y lidia con esto, trabaja con esto y mándame uno de estos, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima. Y Dios, hello. Me tomó un tiempo decir, esto es lo que tengo, lo suelto. ¿Qué me hablas? ¿Qué me quieres decir? ¿Será que Dios está dispuesto a hablarnos? Yo creo que sí. Todos nosotros tenemos la habilidad de poder escuchar la voz de Dios, pero solamente podemos aprender y desarrollarlo si le conocemos. Lo cual me lleva a lo último aquí. Es imposible seguir a Jesús y seguir la voz de Dios si no reconozco su voz. Y es imposible reconocer su voz si no le conozco. Entonces, se trata de esto. Si tú estás aquí hoy, no conoces al Señor Jesús personalmente. Quizás lo que te enseñaron fue religión o tradición, o quizás simplemente intelecto, entendimiento humano, razonamiento, pero nunca has tenido un conecte con Dios real, genuino. No porque alguien te forzó o porque estabas siguiendo lo que otros decían, porque tú mismo dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero probar a Dios. La salvación no es membresía de una iglesia, no es afiliación con una religión. La salvación es algo personal que viene cuando un ser humano reconoce: soy pecador, he fallado y no hay nada que pueda hacer o pagar para cambiar este estado pecaminoso en mi vida. Lo único es reconocer lo que Jesucristo hizo por mí, arrepentirme de mis pecados y por gracia a Dios recibir el regalo de la salvación por cuando lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Y empiezo a caminar una vida siguiendo a Jesucristo. Y hay un claro marcador de antes y después de. Entonces, si tú te encuentras aquí y no tienes esa relación personal, yo te quiero invitar a que hagas esta oración desde la comodidad de ahí de tu lugar donde te encuentras, y poder decirle, yo voy a decir una oración, puedes repetir y decirle a Dios en tus palabras: yo quiero que tú entres a mi vida, quiero una relación contigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si conoces a Dios pero te has apartado de Él, hoy te puedes reconciliar con el Señor por medio de esta oración. Si estás viendo online, quizás este mensaje es para ti también, como aquel que nos reportó que aceptó a Jesús viendo un servicio online. Dios te está hablando ahora mismo, ponle atención ahora mismo, escucha su voz. Si tú estás aquí y dices: ¿sabe qué, pastor? Yo reconozco que he intentado las cosas a mi manera, me he autojustificado, he buscado mis propias formas, he aceptado ideologías del mundo, he pensado que todo el camino es bueno con tal de que no haga daño, pero me doy cuenta que hay un camino claro, una diferencia entre un creyente y un no creyente, y yo necesito algo real contigo, Dios. Estoy dispuesto a intentar, a darte una oportunidad, a mostrarte real en mi vida. Si este eres tú hoy, quizás tú te sientas cansado de intentar en tus propias fuerzas o tu propio entendimiento y dices: yo necesito un cambio real en mi vida. Con todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, si tú estás dispuesto a decir: ¿sabes qué, pastor? Inclúyeme a mí en esta oración. Yo quiero tomar un paso y quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Yo quiero abrirle esa puerta para que Dios entre en mi vida y para que mi vida nunca sea igual, para que sea diferente y renovada. Con todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Si ese eres tú y tú dices: inclíname, pastor, yo quiero tomar esta decisión, levanta tu mano ahora. Yo quiero saber qué dice: hoy, esta es mi decisión, la veo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La veo, gracias, la veo, gracias. ¿Alguien más? La veo, gracias, la veo, gracias. Pueden bajar las gracias. Buena decisión. Qué bien, qué bien, qué bien. Si estás online, esto es para ti también. Iglesia, vamos a apoyar, todos juntos vamos a orar esta oración. Vamos a orar esta oración juntos, para beneficio de aquel o aquella que lo hace por primera vez o que se reconcilia hoy con Dios. Digan todos conmigo: gracias, Dios, por amarme y perdonarme. Reconozco hoy, soy pecador, necesito perdón. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a tomar la cruz por mis pecados. Yo lo creo y lo confieso. Jesús murió y resucitó para darme vida, perdón y salvación. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hazme una persona nueva. Restáurame y renuévame. Espíritu Santo, entra en mi vida y quédate para siempre. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra y quédate para siempre. En el nombre de Jesús. Amén
Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Me siento tan orgulloso de aquellos de ustedes que hoy han dicho, este es mi día. Es la mejor decisión en la vida de una persona. Es el día en que te arrepientes y recibes a Jesús como Señor y Salvador. Si estás online, hiciste esta oración, o si estás aquí presente y oraste esa oración por primera vez o te has reconciliado con Dios, lo único que queremos saber es de esa decisión. Dice aquí, mi decisión hoy. Y sin esa tarjetita de conexión que tienes enfrente, por favor no dejes de dejarnos saber, porque es que esa victoria en tu vida significa mucho para nosotros aquí en Vertical, porque es lo que constantemente estamos orando a Dios. Dios, que más personas aquí te conozcan, que más personas aquí tomen este paso tan importante. Amén. Qué orgulloso me siento. Sabes que la salvación, esta decisión de seguir a Jesús, es una decisión privada y personal. Es algo que no tiene que ser compartido en sí, pero es algo lindo cuando podemos expresar nuestra gratitud a Dios y celebrar las victorias. Ahora, en la vida cristiana siempre hay próximos pasos. Digan conmigo, próximos pasos. Y los próximos pasos en la vida cristiana son muy importantes. La semana pasada, ustedes recuerdan que hablamos acerca de los 3 bautismos que podemos recibir en la vida cristiana. El primer bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo, que es simbólico. Y ese bautismo quiere decir, soy sumergido en una relación personal con Jesús. Eso es lo primero. Eso es lo que algunos de ustedes hoy hicieron esa oración y han iniciado esa. Es el primero. El segundo bautismo es el bautismo en agua. Bautismo en agua es una declaración pública de una decisión interna. Cuando yo decido bautizarme en agua, es porque ya tomé la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y luego le sigue. Siempre en la Biblia, digan conmigo, siempre. No hay ni una excepción. Siempre en la Biblia que vemos bautismo, siempre es post-conversión. O sea, la persona dice, creyeron, fueron salvos y fueron bautizados. Nunca es el opuesto. Ahora, muchos de nosotros, por tradiciones religiosas, como en mi caso, ¿verdad? Cuando en tradiciones religiosas fuimos bautizados cuando bebés. Ahora, eso es una ceremonia linda para la familia, pero no es un bautismo bíblico. Bautismo en agua, bíblicamente hablando, siempre es post-conversión. En otras palabras, ¿por qué? Porque ¿qué estás diciendo tú cuando aceptas a Jesús? Me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesús y he decidido seguir a Jesucristo. Yo no conozco ni un bebé que pueda tomar esa decisión. O sea, yo no he visto bebé diciendo, bueno, Señor, perdóname porque estaba codiciando la leche del otro bebé, esa leche no es mía. Tú sabes, estoy lidiando con este pecado. Entonces, a pesar de que es una linda ceremonia para la familia, una tradición religiosa, no es más que eso. Entonces, bautismo bíblico, bautismo en agua, es cuando yo he aceptado a Jesús, he confesado con mi boca, creído en mi corazón y luego digo, ahora quiero que esta decisión sea pública. ¿Sabes cómo lo explico yo siempre? Ustedes lo me han escuchado. Este anillo de bodas es una declaración pública a todo el mundo de que mi corazón tiene dueña. ¿Me siguen? O sea, cuando yo me pongo el anillo de matrimonio, porque estoy casado con mi esposa, le estoy diciendo al mundo públicamente que yo estoy comprometido en mi relación con Gislén. Esa es una declaración pública. Ahora, si me quito el anillo, ¿sigo casado o no sigo casado? Porque el anillo no es lo que me hace casado. Es el pacto, el compromiso, y es pues legalmente es el compromiso. Es como el bautismo. Cualquiera se puede bautizar, pero el bautismo no es lo que lo salva a uno. La salvación viene en Cristo. Pero cualquiera se puede bautizar, pero si esa persona no ha tenido una relación personal con Jesucristo, no ha iniciado, pues es simplemente un acto de entrar en el agua y salir. No es algo realmente con propósito. ¿Me siguen? Entonces, una cosa es tradición y otra cosa es lo que es realmente la relación. Entonces, en estos días vino a jugar la selección de Colombia por acá, fútbol. Alguien se enteró de eso, ¿verdad? Yo vi fotos por la internet, ¿verdad? ¿Y de qué color tenía la camiseta la mayoría de la gente? Amarilla, azul y roja. ¿Por qué? Porque están diciéndole al mundo, este es mi equipo. Yo soy de este equipo. Y el bautismo en agua es una manera de decirle al mundo, yo soy de este equipo. Yo he decidido seguir a Jesucristo y no me avergüenzo del evangelio. ¿Sí? Entonces, siempre en la vida hay próximos pasos. Yo quiero que se pongan de pie un momentico porque ya casi para cerrar esto, hoy es un día especial y un poquito diferente. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque en la vida cristiana constantemente hay próximos pasos. Algunos de ustedes hoy tomaron la decisión de seguir a Jesucristo y tomar ese paso tan importante, que es el primer paso, porque es que sin ese paso no pueden venir los otros pasos. ¿Alguien dice amén? Además de eso, en la Biblia vemos momentos que gente fue salva y fueron bautizados inmediatamente, allí en ese momento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero decirles. Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, le conocemos a Dios, pero muchos de nosotros no hemos atravesado ese próximo paso en nuestra vida de ser bautizados en agua. Y es un mandamiento y es una obediencia que le agrada mucho al Señor. ¿El bautismo es lo que nos salva? No es lo que nos salva, pero es una declaración. Eventualmente uno tiene que
públicamente declarar lo que uno internamente ha decidido. Y esto es muy importante para Dios. Entonces, tengo una buena noticia. Pregúnteme qué. La buena noticia es que ahora mismo, sabiendo que muchos de ustedes nunca han tomado ese paso, les invitamos a que ahora mismo, en unos breves momentos, sean bautizados hoy. Porque tenemos afuera el bautisterio nuevo que estamos estrenando hoy listo. El equipo de eventos, tenemos eso listo. Tenemos ahí un videito, una foto. O sea, estamos preparados para ustedes porque sabemos de que a veces necesitamos ese apoyo. Ya esta mañana en los previos servicios ya lo han hecho. Mira, el equipo de eventos está listo. Pastor, pero es que yo no vine preparada. No vine preparado, no traje mi vestido de baño. Mira, tenemos bolsas rojas o rosadas para las mujeres. Tenemos bolsas grises para los hombres. Estamos listos y preparados porque sabemos que hoy es el día que algunos van a decir: hoy yo me voy públicamente a declarar mi devoción a Jesús. Aquí está la pregunta. ¿Quién dice hoy me quiero bautizar? Vente. ¿Quién más dice hoy? Vente. ¿Quién más dice hoy me quiero bautizar? ¿Quién más dice hoy? Hoy es mi día. Pueden pasar por acá. Yo quiero saber cuál es el primer hombre que dice: yo voy a tomar el primer paso como hombre de mi casa, como cabeza de hogar, y decir: yo voy a tomar este paso en obediencia a la palabra. Alguien más dice: hoy es mi día. Hoy es mi día. Mira, yo voy a empujar porque yo sé que Dios está haciendo algo especial en los corazones. Alguien más dice: hoy es mi día. Hoy quiero ser bautizado. Quiero declarar públicamente mi decisión de seguir a Jesucristo. Escúchame, si tú sientes ahora tu corazón palpitando y sientes ese calorcito, así como que no, uy, qué nervioso, no sé qué, eso, tómalo como escuchar la voz de Dios. Ahí Dios te está hablando. Sé libre, hazlo en obediencia a la palabra. Pregunta una vez más. ¿Hay alguien más que diga: yo me uno a los 6 que ya lo hicieron esta mañana y a los que lo harán esta noche también? Alguien más que diga: hoy quiero públicamente declarar esta decisión interna de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Anybody else? ¿Estamos preparados para ustedes? ¿Estamos listos para ustedes? ¿Alguien más? ¿Ahí estamos más? Muy bien. ¿Alguien más? Mira, tengo al equipo de eventos con ganas de bautizar a más personas. ¿Alguien más? Es que a veces uno siente el Espíritu Santo que hay alguien más. Vente. Hay alguien más. Fuerte. ¿Alguien más? ¿También? Vente. Vamos. Yo estoy esperando a ese hombre. ¿Cuál es el hombre, Señor? ¿Cuál es el hombre? Hay un hombre aquí que Dios te está diciendo: suéltamelo. Dios te está diciendo: suéltamelo. Dios te está diciendo: confía en mí. Come on, ven. Los dos, vengan los dos. Su bebito está en buenas manos, tranquilo. Yes. Procedan. Te felicito, Pavel. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú estás en control, Señor. Tú estás obrando en los corazones, Señor. Tú estás en control. Aquí, mira, ustedes aquí todos han sido testigos. Aquí nadie va a decir: es que el pastor los obligó. No. Estas decisiones personales que estamos haciendo. Podemos provocar el ambiente, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Escúchame. Hago la pregunta: ¿es tu día para ser bautizado o no? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a proceder a terminar el servicio como lo acostumbramos a hacer con lo del final. Pero en estos próximos 2 o 3 minutos, quizás por pena o por... aquí van a estar el equipo de eventos. Ahí está Ryan, que tenemos muchas bolsas más para mujeres y para hombres. Tú ahí calladito, mira, ni te vamos a mirar. Tú caminas y miramos para acá. Tú caminas para allá, miramos todos para acá. Miramos allá, exit, allá, y tú acá. En este momento vamos a cantar con el equipo de alabanza y vamos a mirar todos para acá y tú... ¿okay? Entonces, siente la libertad de hacerlo, ¿okay? Pueden tomar sus lugares. Vamos a cerrar como cerramos todos los servicios. Pueden sentarse un momento y el que quiera ir puede ir caminando ya. Yo tengo fe de que hay uno o dos más que van a ir ahorita. Ahora escucha, vamos a cerrar este tiempo con diezmos y ofrendas como acostumbramos a hacer cada domingo. Suceden 3 cosas en este tiempo. Primero, equipo de liderazgo, pastores, equipo pastoral, equipo de líderes de equipo Impacto y equipo de oración de Freedom. Acompáñenme acá enfrente si hace en esa área. Tú puedes recibir oración por cualquier cosa, pequeña, mediana o grande. Quiero aclarar, alguien me preguntó: pastor, ¿tengo que dar para recibir oración? No.
En este momento, por limitación de espacio, hacemos múltiples cosas a la vez, pero tú puedes recibir oración y es bueno recibir oración y ponerse de acuerdo en oración. Segundo, si te toca, te corresponde dar diezmo y ofrenda. Si eres miembro de esta familia espiritual y creemos en el diezmo aquí en Iglesia Vertical, honra a Dios con tu diezmo y con tu ofrenda. Si estás online y te alimentas aquí cada semana, esta es tu familia espiritual, honra a Dios con tu diezmo y ofrenda. Si eres invitado o eres nuevo, no sientas ninguna obligación. Podemos dar, podemos adorar con el equipo de oración con esta canción y podemos recibir oración.